capítulo 2 esta mañana. La semana pasada iniciamos el capítulo 1, esta mañana vamos a hablar sobre el capítulo 2. Capítulo 2 y el versículo 20 en particular, un versículo muy conocido, pero queremos explicarlo, vamos a ver lo que significa o lo que está diciendo este capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. Abra su Biblia, le invito a abrir su Biblia. Si usted puede tomar notas, apuntes, hágalo. Vamos a aprender juntos la palabra del Señor. El título de la lección esta mañana, estamos hablando de la centralidad de la cruz en Gálatas. El título de la lección esta mañana es la cruz y la vida intercambiada. La cruz y la vida intercambiada. Hemos estado hablando, vamos a continuar hablando algunas semanas sobre la centralidad de la cruz en Gálatas. Lo que encontramos acerca de la cruz en la carta a los Gálatas. Y esta mañana el título una vez más es la cruz y la vida intercambiada. En Gálatas 2:20. El término judaizantes es un término que describe a los maestros judíos que estaban intentando a convencer a los cristianos gentiles que para poder ser salvos necesitaban confiar en Cristo y además observar ciertas costumbres religiosas de los judíos. Por ejemplo, los hombres tenían que ser circuncidados. Los judaizantes decían que para ser salvos no solamente era necesario confiar en Cristo, sino que tenían que hacer algo más. Algo más tenían que hacer, observar las costumbres religiosas judías. Eran legalistas, personas que demandaban fe más obras para la salvación. No solamente la fe, sino que fe más obras para poder ser salvos. Y los judaizantes en Galacia querían que los gentiles creyentes gentiles vivieran como los judíos. Ellos querían que la vieja vida bajo la ley se añadiera ahora a la nueva vida en Cristo. Y estaban insistiendo que la fe en Cristo solamente no era suficiente. No era suficiente solamente creer en Cristo. Tenían que vivir de acuerdo a la ley. Pero Pablo se opone a ellos. Pablo se opone, les dice, lo que tiene mérito ante Dios no es lo que nosotros hacemos. Lo único que tiene mérito ante Dios es lo que Cristo ha hecho. No es la vida en la carne lo que cuenta, sino la vida en Cristo por la fe. Eso es lo que cuenta. Entonces, encontramos aquí en el capítulo 2 una batalla entre el viejo yo y el nuevo yo. El viejo hombre y el nuevo hombre. El yo viejo no conoce nada más que la autojustificación y el pecado. El viejo yo, la autojustificación y el pecado. El yo nuevo, el nuevo yo, no conoce nada más que la justificación en Cristo. Entonces, entramos una vez más, una batalla entre quien yo era y quien yo soy ahora. El viejo yo y el nuevo yo. Y dice Pablo que ciertamente, no podemos ser justificados por las obras de la ley como los judaizantes estaban enseñando, porque dice en Gálatas 2:16, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, la ley, mis hermanos, no fue dada para salvar, la ley fue dada para condenar. Lo que está diciendo Pablo, la ley no nos salva. La ley, por las obras de la ley, nadie es justificado. La ley no fue dada para salvar, sino que la ley fue dada para condenar. Y dice Romanos 3:19 de esta manera. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, basándonos en la ley, todos merecemos muerte porque todos somos transgresores. Todos merecemos muerte. Por naturaleza, por práctica, todos somos pecadores, transgresores. Entonces, basados en la ley, todos somos culpables. Y esto es correcto, es el decreto de Dios mismo. Ezequiel 18:20 dice así, Jehová dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces está correcto lo que está diciendo la ley. El alma que peca, esa que va a morir.
Y Dios también dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, está correcto lo que dice la ley. Jesús también dijo en Romanos 3:23, por ¿cuántos pecaron? Todos. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros posiblemente ser declarados justos por Dios, siendo que todos somos pecadores? ¿Cómo podemos? Si dice Dios mismo dice que todos somos pecadores, ¿cómo podemos ser declarados justos? Y la respuesta es, como decía, si usted recuerda a nuestro pastor, decía, no negamos lo que fuimos, pero ahora somos diferentes, somos personas nuevas. Entonces, eso era entonces la vida vieja. Ahora tenemos una vida nueva en Jesucristo. Ya no somos la misma persona, somos una persona nueva. Dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Qué hermoso. Pero ahora, pero ahora. Y doy gracias a Dios, damos gracias a Dios por esos peros que encontramos en la Escritura. Dice, pero ahora, en el presente de ahora, en el tiempo de la gracia de Dios, pero ahora en contraste con la era pasada de la ley, pero ahora Dios ha revelado y demostrado su justicia en el Evangelio, completamente aparte y separado de la ley, los requisitos de la ley. Dice la palabra que la justicia de Dios no se puede ganar por esfuerzo humano, no se gana por mérito humano. No tiene nada que ver, la justicia no tiene nada que ver en absoluto con guardar la ley. Es totalmente un acto de Dios a través de Jesucristo, independiente, completamente independiente de la ley. La encarnación, la muerte, la resurrección de Dios, de Jesucristo, marca el inicio de una nueva era en la cual, como dice allí, se ha manifestado la justicia de Dios, aparte de la ley. Pero ahora todo ha cambiado por fe en Cristo. Este es un día nuevo. Tenemos una relación nueva con Dios y se ha abierto. Esto se concedió a nosotros a través de lo que Dios hizo por nosotros o para nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Los versículos 9 al 12. Acabamos de decir que dice la palabra que todo ser humano es culpable ante Dios. Todo. Versículo 9 dice que aunque los judíos y gentiles todos están bajo pecado, usted puede leerlo ahí. Dicen en los versículos 10 y 11 que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice el versículo 12, aunque todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero mire, sin embargo, aunque todos somos culpables ante Dios, sin embargo, dice, pero ahora, dice la palabra, pero ahora se ha revelado la justicia de Dios para con nosotros. Y no es que Dios ha hecho a un lado la ley, no es que Dios ha ignorado la ley. De hecho, es todo lo opuesto. Dice la palabra en Romanos 3:21 que ambos, la ley y los profetas, dan testimonio de la justicia de Dios. Entonces, no es que la ley no tenga valor. No es que la ley sea benigna, mis hermanos, sino, dice Romanos 3:20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora la justicia de Dios se revela sobre una base completamente diferente. Y dice Romanos 3:22, la justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. Una base completamente diferente. La justicia de Dios se revela o la recibimos por medio de ¿qué? De la fe en nuestro Señor Jesucristo, a todos que creen en Él. Entonces, es posible para nosotros ser declarados justos por Dios, porque Cristo llevó la pena de nuestro pecado, Cristo llevó nuestra iniquidad. Pablo le explica de esta manera. Dice que todos hemos pecado. All of us, todos, pero todos hemos pecado. Romanos 3:24-26. Pero dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Somos justificados gratuitamente, gratuitamente. Hemos sido justificados porque por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien, dice continúa, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos somos justificados ante Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo dice de esta manera, 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y aquí encontramos, mis hermanos, esta es la doctrina de la expiación susticionaria de Dios. La muerte de Cristo en la cruz satisfació las demandas de la ley, y porque yo estoy unido con Él por fe, el beneficio de lo que Él ha hecho es mío. Él murió en mi lugar. Él llevó mi sufrimiento. Él pagó el precio por mis pecados. Pero porque yo estoy unido con Él por la fe, los beneficios de todo lo que Él hizo son míos. Yo he muerto a la ley. Porque morí con Cristo. A la ley morí con Cristo. Él tomó mi lugar en la cruz. Él murió la muerte que yo merecía. Y por eso, por la fe en Él, yo soy declarado justo ante Dios. Somos declarados justos por la gracia a través de la fe en Jesucristo solamente. Entonces, Dios soberanamente declara que el pecador que cree en Jesucristo puede ser justificado a través de los méritos de Jesucristo. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Aparte de la ley. No es que la ley no sirva, la ley tiene su propósito, pero nuestra justificación no tiene nada que ver con la ley. Nuestra justificación ante los ojos de Dios es por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, a consecuencia de esto, encontramos la vida intercambiada, the exchange life, la vida intercambiada. Cuando Dios nos declara justos, una transformación radical sucede en nuestra vida. No podemos permanecer como éramos. No podemos ser la misma persona. Se produce un intercambio. Cambiamos la antigua vida bajo la ley por una nueva vida en Jesucristo. Cambiamos la antigua vida de pecado, de egoísmo, por una nueva vida de fe en Cristo. Cambiamos el autocontrol por el control de Dios sobre nuestras vidas. Ahora el Señor es quien nos dirige. Por su Santo Espíritu dirige nuestras vidas. Entonces cambiamos, hay un intercambio. I'm not the same person, no soy la misma persona, soy una persona completamente diferente, porque Jesucristo me ha transformado. Gálatas 2:20, vamos a estudiar esta mañana, ese es el versículo clave esta mañana. En Gálatas 2:20 encontramos una franca confesión del apóstol Pablo del secreto de este intercambio en su propia vida. ¿Cómo cambió su vida? Él nos dice aquí, es una expresión, una confesión muy sincera de cómo su vida cambió. Es la confesión de Pablo del poder de la cruz en su propia vida, que lo cambió de quien él era ahora a quien él es. Y el pensamiento central en este versículo es una ruptura completa, un cambio completo de la manera antigua de vivir, la manera antigua de pensar, a una vida nueva. Una ruptura que corta la conexión completamente con la vida antigua. No somos la misma persona. Hay una ruptura completa. No queda nada de lo pasado en nuestra vida. Una ruptura completa de la conexión con la vida antigua. Una ruptura que demanda un compromiso sin calificaciones con Cristo. Para Pablo, mis hermanos, para Pablo no había regreso al pasado. Lo que está diciendo aquí, yo no puedo regresar al pasado. Yo sé que algunos de ustedes, muchos de ustedes, o si no todos nosotros en esta mañana podemos decir, yo no puedo regresar a la persona que yo era antes. Yo no voy, yo no puedo, no puedo.
Es algo, una decisión que yo tomé de una vez para siempre. Yo vivo para Cristo. Yo tomé esa decisión y ahora vivo para siempre por Jesucristo. Para Pablo, él no podía regresar hacia atrás. Un regreso a la ley como un medio para reconciliarse con Dios era una imposibilidad para él. La muerte había roto su relación con la ley. Por eso dice, crucificado estoy con Cristo. Estoy muerto a la ley. Vivo para el Señor. Entonces, esta mañana el tema es la justificación. ¿Cómo una persona injusta puede ser declarada justa por Dios? ¿Cómo una persona que es injusta, cómo que nosotros somos injustos, podemos ser declarados justos por Dios? Y el principio teológico central, y quiero que aprendamos esta mañana, es que la vida justificada inicia un intercambio radical. La vida justificada causa un cambio en nuestra vida. No podemos ser la misma persona. Y primeramente nos enseña el apóstol Pablo que el cambio de la vida antigua, hay un cambio en la vida antigua, de la vida antigua por la nueva. Dice, ya no soy yo, sino Cristo. Mi antigua vida, mi vida anterior de pecado está muerta. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora, de la palabra crucificado aquí se entiende en un sentido metafórico para Pablo. Él no estaba literalmente crucificado, está hablando metafóricamente. Pero de lo que está diciendo es que hay una separación total, una libertad de lo que aquello que lo dominaba antes. Ahora él vive completamente separado, diferente. Está librado de lo que lo dominaba anteriormente. Y es una metáfora que también nos habla de una ruptura total de las relaciones. Una ruptura total en las relaciones, un desviamiento radical de la manera previa de vivir a la cual él nunca va a regresar. Dice, yo no voy a regresar. Lo que yo era ya no lo soy y no voy a regresar. Entonces, por un lado, él ha muerto, en estas palabras, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo. Por un lado, él está diciendo que él ha muerto a su previa existencia, a su previa manera de vivir. Él ha muerto eso. Y por otro lado, él ha sido liberado para recibir o vivir una nueva vida, una nueva persona, una nueva criatura. No soy la misma persona que antes era, soy una nueva persona ahora. Entonces, el ser crucificado con Cristo significa romper el dominio de la antigua o la vieja naturaleza. El viejo yo, con sus deseos pecaminosos, está muerto. En su lugar vive ahora un nuevo yo, una nueva persona. Colosenses 3, 9 y 10 dice así: habiéndonos despojado, quitado del viejo hombre con sus hechos, y ahora nos revestimos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos quitamos de la persona que éramos, nos vestimos, podemos decir, y nos vestimos de una persona nueva. El viejo yo pecador ha sido eliminado, se ha vuelto inoperativo, se ha vuelto impotente. Dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Entonces, estar crucificado con Cristo nos libera de nuestro pasado. Mira lo que dice Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso dice Pablo, yo he muerto. La persona que yo era antes, ya no la soy. Esa persona ha muerto. He sido justificado. Porque he muerto, ha sido justificado. Entonces, la sentencia de la muerte ha sido pagada. ¿Quién la pagó? Jesucristo. Ya no tiene ningún derecho sobre mí. Si un hombre exporta a muerte por un delito capital, ya la ley no tiene ningún derecho sobre él. De igual manera, mis hermanos, con el creyente que es crucificado con Jesucristo, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia y consecuentemente el poder del pecado es roto, se rompe el poder del pecado en nuestra vida. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estamos bajo la gracia, ya no somos esclavos del pecado. La ley ya no nos tiene bajo su control.
Ya no somos esclavos del pecado. Dice Colosenses 2, 13 y 14, que Dios nos ha perdonado todos los pecados, anulando, dice la palabra, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Todo lo que la ley demandaba de nosotros, el Señor ya lo anuló. Todo castigo, todo lo que la ley decía contra nosotros, Dios ya lo pagó el precio en Jesucristo, que nos era contrario, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario con Jesucristo. Toda nuestra culpabilidad, Jesucristo la acabó en la cruz del Calvario. Entonces, los requisitos de la ley que estaban contra nosotros han sido anulados, dice la palabra. Estamos libres de la desesperación, de la culpa de nuestro pasado. Entonces, dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto es un acontecimiento pasado. Esto se llevó a cabo en la cruz a través de una unión espiritual con Él ahí en la cruz. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él porque por fe estamos unidos con Él tanto como que su muerte se convierte en nuestra muerte. Así como Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecados, nuestros pecados también han sido perdonados ahí porque nosotros morimos con Él, en nuestra unión con Él. Entonces, el medio de nuestra justificación ante Dios fue logrado en la cruz del Calvario de Jesucristo. Entonces, es un acontecimiento pasado, pero también con Cristo soy juntamente crucificado, es también una experiencia presente. El verbo está en el tiempo perfecto. Con Cristo estoy, no dice fui, dice estoy ahora juntamente crucificado. Esto quiere decir que un evento pasado tiene efectos presentes y continuos. Estamos siendo crucificados en nuestra experiencia presente cuando nosotros nos identificamos con la cruz, cuando nos unimos con Él en su muerte, cuando tomamos su cruz, como es la palabra, cada día y le seguimos. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Entonces, por eso digo, es una experiencia presente. Diariamente estamos siendo crucificados con Cristo. Esto es a lo que Pablo se refiere cuando él expresa su deseo en Filipenses 3:10, que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, esta es nuestra presente experiencia en la vida de fe. 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, esto no podemos hacerlo nosotros por nosotros mismos. Dios tiene que hacer esto por nosotros. Mire, Pablo no dice, me he crucificado a mí mismo. No, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque esto no lo podemos hacer por nosotros mismos. Dios tiene que hacerlo por nosotros. Entonces, cada día nosotros debemos, como dice Romanos 6:11, considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, esa es nuestra parte. Nosotros debemos cada día considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado. Eso quiere decir, eso significa lo que es estar crucificado con Cristo como una experiencia presente. Y tercero, con Cristo estoy juntamente crucificado, asegura nuestra futura glorificación. Romanos 6:5 dice así, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Una vez más en Romanos 6:8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz se convierte en nuestra muerte a través de la fe en Él. Pero de igual manera, su resurrección de los muertos nos asegura a nosotros nuestra resurrección, nuestra glorificación, cuando Jesucristo regrese por nosotros. Nos asegura nuestra glorificación. Entonces, mi vida nueva en Cristo es una vida viva. Dice el apóstol en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. ¿Qué dice? Mas Cristo vive en mí. Entonces, como consecuencia de haber muerto con Cristo,
Cuando dice crucificado, con Cristo estoy justamente crucificado, a consecuencia de haber muerto con Cristo, el viejo yo pecador ya no vive. La persona que yo era antes ya no vive. En cambio, dice ahora el apóstol, Cristo vive en mí. Una gran diferencia. La motivación principal de mi vida ahora no soy yo, es Cristo. Él caracteriza mi vida. Yo quiero ser como Él. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero vivir como Él. Yo lo sé, yo lo deseo. Yo anhelo a Cristo. Y la ley que una vez dominó la vida de Pablo, ya no la domina. Ahora Cristo es el que viene a dominar la vida. El viejo yo rebelde y culpable ya no vive. Más bien vive el nuevo yo justificado, liberado de toda condenación. ¿Por qué? Porque vivimos en Cristo. Cristo vive en nosotros. Entonces tenemos que nosotros prácticamente colocar, es nuestra responsabilidad, nuestra naturaleza pecaminosa en lugar de muerte, en lugar de la muerte. La Escritura nos dice así en Romanos 13:14, no proveáis para los deseos de la carne. Eso es nuestra responsabilidad. Eso nos toca a nosotros, que nosotros no proveamos para los deseos de la carne. Una vez más en Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nos toca a nosotros vivir en santidad. Jesucristo ya hizo todo por nosotros para justificarnos, para salvarnos, pero nosotros también tenemos una responsabilidad ante Dios de vivir una vida en santidad que agrada al Señor. Entonces, la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿le hemos entregado el control de nuestra vida al Señor? Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Una pregunta muy personal para cada uno de nosotros esta mañana. Una palabra, una pregunta que solamente usted puede responder en su propia vida. Hágase esa pregunta. ¿Le he entregado el control a Jesucristo de mi vida? Mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. ¿Realmente Él gobierna mi vida? Porque solamente cuando nosotros le entregamos el control de nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras acciones, podemos entonces tener dominio sobre el pecado. Si no le cedemos el control al Señor de nuestros pensamientos, no podemos tener dominio sobre el pecado. Si no le cedemos al Señor el control sobre nuestras palabras o acciones, no podemos dominar, no podemos tener dominio sobre el pecado. Es solamente cuando hemos sido crucificados con Cristo, que dice la palabra en Romanos 6:4, el Señor nos resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Solamente cuando nosotros hemos sido crucificados con Cristo, que podemos nosotros andar, dice la palabra, en vida nueva. Entonces, ya no me entrego y me presento a sí mismo hacia Dios, sino que dice la palabra en Romanos 6:13, como vivos, nos presentamos, ahora nos entregamos y presentamos ante Dios como vivos, dice la palabra, entre los muertos. La vida de resurrección de Jesucristo es una vida completamente diferente. Y nosotros tenemos que vivir una vida completamente diferente. Y aunque hemos sido crucificados con Cristo, nosotros estamos todavía vivos en este mundo. Y por eso tenemos que vivir una vida diferente. Pablo dice, soy crucificado con Cristo. No quiere decir que había muerto. Murió a la vida anterior. Es una persona completamente nueva. Entonces nosotros de igual manera, hermano, nosotros tenemos que vivir una vida completamente diferente. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones tienen que ser gobernadas, dirigidas por Dios. La diferencia de nuestra vida anterior y nuestra vida nueva es que ahora es la palabra que Dios habita o Cristo habita en nosotros y nosotros en Él. Nosotros habitamos en Cristo y Él habita o mora en nosotros. Él vive dentro de nosotros. Nosotros somos el hogar de Jesucristo. Cristo vive en nuestro corazón. Su residencia permanente es en nosotros. Por eso tenemos que ser diferentes. Cristo se convierte en nuestro huésped, en nuestro corazón. Y Pablo nos recuerda en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Cristo vive en nosotros, por eso tenemos que ser diferentes. Él mora en nuestro corazón por la fe y como resultado nosotros gozamos del descanso de la esperanza. Dice Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hay una diferencia. No podemos ser la misma persona que vimos antes. Dios ha condenado, crucificado, sepultado la carne pecaminosa para que Cristo pueda venir a ser una realidad viva en nosotros. Él puso a muerte el pasado para que ahora en vida nueva nosotros tenemos una vida nueva en Jesucristo.
Ahora, todavía conservamos nuestra personalidad, pero reflejamos al Señor Jesucristo para que otros puedan ver a Jesucristo en nosotros, para que vean a Cristo en nosotros, para que escuchen a Jesucristo cuando nos escuchen a nosotros. Dice Pablo, dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. Y esto es lo que resume o lo que suma toda la experiencia cristiana. El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Cristo es mi vida. Eso vamos a decir nosotros cada día. Cristo es mi vida. El vivir para mí es Cristo. Entonces, Cristo es la suma, la sustancia de nuestra vida. Y la vida cristiana verdadera no es tanto el creyente viviendo para Cristo, sino que Cristo viviendo en nosotros y a través de nosotros. Una vida ahora conforme al Espíritu, no a la carne. Una vida para Dios, no para nosotros mismos. No es una vida para agradar la carne, es una vida queremos para agradar a Dios. Nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro objetivo es agradar a nuestro Dios. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros, si verdaderamente Cristo está en nosotros, nuestro cuerpo está muerto al pecado, a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer intercambio es una vida justificada, el intercambio de la vida vieja por una vida nueva, una vida donde el antiguo yo ya no existe, un nuevo yo ha tomado el control, guiado por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva al segundo intercambio, que es un intercambio de vida en la carne por vida por fe. No vida física, sino vida espiritual. Vivimos ahora por fe. Gálatas 2:20, regresamos al versículo clave. Dice, continúa el apóstol diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, vamos a hablar de eso. Cristo vive en mí, pero lo que estoy diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos viviendo en la carne, somos personas físicas. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo vivo físicamente por fuera, pero por dentro, espiritualmente, vivo por la fe. En mi interior vivimos por la fe. La vida cristiana es una vida física aquí en el mundo, en la tierra, en la carne. Pero la vida física humana es marcada y controlada y dirigida por la fe que tenemos en el Hijo de nuestro Señor, de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Vivimos físicamente, somos humanos, pero nuestra vida espiritual es diferente. Está basada en la fe en el Hijo de Dios. A través de la fe en Cristo, mis hermanos, tenemos una nueva posición ante Dios. No basada en las obras de la carne, sino que basada en el Hijo de Dios. La vida en la carne es pobre, es limitada, es angustiada, mis hermanos. Pero dentro de esa vida, la vida de la fe en el Hijo de Dios es una vida de triunfo, es una vida de esperanza, mis hermanos. Entonces, vivimos por la fe en Cristo, por quien Él es. ¿Por quién Él es? Nosotros vivimos por la fe. Él es el Hijo de Dios. ¿Y quién más? Que Él merece nuestra confianza. Él es el Hijo de Dios. No es cualquier persona, no es cualquier hombre, es el Hijo de Dios. Él mora, vive en nosotros. Él merece nuestra confianza. Primero de Timoteo 4:10 dice así, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Él es nuestro Dios. Jesucristo, su Hijo, vive, mora en nosotros. Entonces, vivimos por la fe en Cristo, por todo lo que Él ha hecho. Él murió, es la palabra, por nosotros. Él resucitó, ¿para qué? Para darnos a usted y a mí vida nueva. Lo que Él hizo, no lo que hicimos nosotros. Nuestra salvación no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo por nosotros. Entonces, porque Él murió, porque Jesucristo murió, porque Jesucristo resucitó, Él nos ha dado una nueva vida. Él mora en nosotros. Lo hemos recibido, nos hemos rendido nosotros a Él. Él controla nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor. Entonces, vivir por la fe en el Hijo de Dios es recibirle,
El rendirnos a Él es descansar en Él. Eso es lo que significa vivir por la fe. Ahora, segundo, la fe tiene raíces en el amor de Cristo. Continúa diciendo el apóstol Pablo, el cual me amó. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Muy importante. Lo que ahora vivo, la vida que ahora tengo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó. Entonces, la fe descansa. La fe se basa en el amor de Dios demostrado en la persona de Jesucristo. Primera de Juan 4:9 dice así, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Ahí está la nueva vida. Él nos amó tanto, en esto mostró su amor, que envió a su Hijo único, su unigénito Hijo al mundo, para morir por nosotros, para morir en nuestro lugar, para que nosotros podamos tener vida en fe, en Él. Entonces, ahora, nuestra vida nueva está basada en Jesucristo, en el amor de Jesucristo, en el amor de Dios. Entonces, la fe responde a un amor que no se solicita. Cuando aún éramos pecadores, alejados de Dios, hostiles ante Dios, aún a través de nuestras obras malas, Dios nos amó. Dios nos amó tanto que le envió a su propio Hijo. Dice 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces fue en amor por nosotros. 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, es un amor no solicitado de Dios, que ha ganado nuestros corazones, al cual nosotros respondemos. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Mayor amor que este, nadie nos ha demostrado. Entonces, dice el apóstol aquí, que la fe, su fe, se deleita en un amor que es personal. Pablo dice, Él me amó a mí. Primera Timoteo 1:15 dice, el primero de los pecadores, el más vil de los pecadores. Dice el apóstol Pablo, Él me amó a mí. Y la verdad es que Cristo murió por los pecados del mundo. No nos sirve de nada, mis hermanos, a nosotros, a menos que nos apropiemos nosotros mismos de ese amor. Él me amó a mí. No solamente a toda la humanidad, no todo el mundo. Él me amó a mí. Como si yo fuese la única persona que tuviese que amar. Él me amó a mí. Por eso dice el apóstol Pablo allí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Él está entendiendo. Es en amor que Él hizo lo que hizo por mí. Y tercero, el amor de Cristo se demuestra en su don. Dice ahí que el Hijo de Dios se entregó a sí mismo por mí. Un regalo personal. Su regalo fue personal. El don, el regalo de Cristo fue personal. Dice el apóstol, se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Efesios 5:2 dice así, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó a sí mismo. Su muerte fue una entrega voluntaria, motivada por amor a nosotros. Él voluntariamente se entregó, murió. Tal como el Padre lo entregó a morir, también el Hijo se entregó a sí mismo. Isaías hace eco a este pensamiento. Dice así, Isaías 53:12, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Voluntariamente tomó nuestro lugar. Voluntariamente tomó nuestro lugar. Voluntariamente sufrió, voluntariamente entregó su vida. Murió por sus pecados.
Entonces, su ida a la cruz tiene ambos una perspectiva humana y una perspectiva divina. Es correcto, es verdad decir, yo lo hice, mis pecados lo enviaron a la cruz. Pero también es verdad decir, Él lo hizo. Su amor por mí lo llevó a la cruz. Él se entregó por mí en la cruz del Calvario. Algo personal. Su don también es individual. Dice, por mí. Dice el apóstol Pablo, por mí. Su muerte fue en lugar de mí. Fue mi sustituto. Gálatas 1:4. Él, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él tomó allí nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Él tomó nuestros pecados. Él murió como un sacrificio para todo ser humano individual, personalmente. Y su muerte no fue alguna cosa abstracta, mis hermanos. No, Él murió por personas, por individuos, por usted y por mí. Por fe. Ahora yo gozo de los beneficios personales de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte fue por mí. Una vez más, como si yo fuera la única persona en este universo. Él murió por mí. El apóstol Pablo. La cruz entonces hace posible una vida, una vida completamente diferente, una vida intercambiada. ¿Qué hace la diferencia? La cruz. La cruz de Jesús. Por eso digo que es importante entender la cruz en el libro de Gálatas, porque es la cruz la que hace la diferencia, la muerte de Jesucristo. Usted y yo estamos aquí esta mañana porque Jesucristo murió por nosotros. Él nos ha perdonado. Él resucitó y nos promete vida eterna. Y estamos esperando que un día regrese por nosotros. Por eso estamos aquí. La cruz tiene un gran significado para nosotros. Termino con esto. La vida intercambiada es una vida de contrastes. Yo quiero que usted note conmigo 3 aquí en este versículo. Dice el apóstol, estoy crucificado, pero vivo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero vivo. Un contraste. Crucificado, pero vivo. Vivimos porque morimos. Morimos a nuestra naturaleza de pecado y ahora vivimos para Dios. Entonces, estamos crucificados, pero vivimos. Un contraste. El segundo, no yo, sino Cristo. El yo ya no es la fuerza motivadora en mi vida. Cristo es mi motivación en mi vida. Él es quien cuya vida brilla a través de nosotros para que otros puedan ver a Jesucristo. El tercer contraste, vivo en la carne, pero vivo por fe. Vivo en la carne, pero vivo por fe. La vida cristiana se mueve en 2 esferas al mismo tiempo. Externamente somos carne, vivimos en la carne, pero espiritualmente vivimos en la fe, por la fe. Entonces, la vida cristiana no le pertenece a este reino material, no depende del cuerpo físico en lo que sino que la vida cristiana opera en una esfera espiritual, gobernada por la fe. Somos dirigidos por Dios, por el Espíritu Santo, por Jesucristo que mora en nosotros. Segundo, la vida intercambiada es una vida de unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Él murió. Dice la palabra que nosotros hemos muerto con Él. Jesucristo murió y nosotros hemos muerto con Él. Y respecto a la vida antigua, Pablo dice, yo morí. Y luego dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive. Y porque Él vive en nosotros y nosotros también vivimos en Él. Entonces, respecto a la resurrección, a la nueva vida, Pablo dice, Cristo vive en mí, yo vivo ahora por la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Y por último, número 3, la vida intercambiada es un intercambio del viejo por lo nuevo, de lo viejo por lo nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es una realidad en su vida, mi hermano. ¿Es eso realmente una realidad en tu vida? Ahora estoy en Cristo. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron.
Todas las cosas han sido hechas nuevas. Desde el momento que yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo morí a mi pasado. Ya no voy a regresar porque esa persona ya no vive, ya no existe. Yo ahora vivo en Cristo porque Cristo vive en mí. Soy una criatura nueva, una persona nueva. Cristo murió por mí. Yo morí con Él. Lo viejo ya pasó. Las exigencias de la ley se han cumplido. La pena de culpa por el pecado ya ha sido pagada. Cristo se levantó y porque Él se levantó, yo vivo. Porque Él resucitó, yo vivo. Y Él vive a través de mí, yo vivo a través de Él. Eso es lo nuevo. Yo tengo una vida nueva de resurrección, de poder. ¿Por qué? Porque Él se levantó de los muertos. Qué gloriosa verdad encontramos en este versículo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por la gracia de Dios, yo vivo esta realidad en mi vida, mis hermanos. Por la gracia de Dios, esto es una realidad en mi vida. Espero que sea una realidad en su vida. Que por la gracia usted puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Léalo conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por la gracia de Dios, vimos esta realidad en nuestras vidas. Cristo nos amó. Cristo murió por nosotros. Cristo vive en nosotros y Cristo regresa muy pronto por nosotros, mis hermanos. Por eso vivimos por la fe, por la obra de Jesucristo. Y le invito a ponerse sobre sus pies.